Esta es una historia maravillosa, una historia que cambió el mundo y el rumbo de toda la humanidad. Toda esta historia es verdadera y se encuentra narrada en el libro más maravilloso de todos, la Biblia, la palabra de Dios. Hace mucho tiempo vivía en la ciudad de Nazaret una joven muy temerosa de Dios. Ella se llamaba María. María estaba comprometida para casarse con un joven llamado José. José también amaba al Señor. Un día, estando María en su casa, se le apareció un ángel de Dios y la saludó muy amablemente. El ángel traía un mensaje de parte de Dios. María había hallado gracia delante del Señor y Él la había elegido para una misión. El ángel le dijo que ella iba a tener un hijo. María estaba muy sorprendida y le dijo al ángel que no sabía cómo sería esto porque ella aún no se había casado con José. El ángel le respondió que el hijo que ella iba a tener era el Hijo de Dios y que sería quien libraría al pueblo de sus pecados. También el ángel le dijo que su prima Elizabeth también estaba embarazada. Aunque María no lo entendía todo, ella quería obedecer a Dios en todo. Pero cuando José se enteró que María estaba embarazada, al principio no creyó y quiso romper con su compromiso de manera secreta. Por eso Dios envió un ángel a donde José para que le explicara todo lo que estaba pasando. El ángel apareció a José a través de un sueño y le dijo que no tuviera dudas de María, porque el hijo que ella estaba esperando era el Hijo de Dios. También le dijo que cuando el niño naciera deberían ponerle por el nombre Jesús. Cuando José despertó, decidió obedecer a Dios y todo lo que el ángel le había dicho. María, por su parte, había ido a visitar a su prima que se llamaba Elizabeth. Ella también estaba esperando un hijo, el que prepararía el camino al Mesías. Cuando ellas se saludaron, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre de su mamá y se llenó de alegría y del Espíritu Santo. Por eso Elizabeth se dio cuenta que María también estaba esperando un niño de parte de Dios y le dijo que era un gran privilegio esperar la promesa de Dios. De la emoción, María comenzó a alabar a Dios y cantando al Señor. La visita de María duró 3 meses en casa de Elizabeth y luego regresó a su casa. En ese tiempo había un gobernador llamado César Augusto, en donde se ordenó un censo. Esto significa que todas las personas debían inscribirse en una lista para organizarse y saber cuántas habían. Por eso, todos debían volver al lugar donde habían nacido. Es por eso que María tuvo que hacer un largo viaje con José a Belén. Pero el embarazo de María ya estaba muy avanzado y el bebé ya estaba a punto de nacer. Cuando llegaron a Belén, habían tantas personas que no encontraban dónde quedarse. Buscaron en muchos lugares, pero no encontraban dónde pasar la noche. Todo estaba lleno. Solo encontraron un lugar en un establo. Sí, el lugar donde guardan a los animales para pasar la noche. Pero lo que José y María no sabían era que ese fue el lugar que Dios había elegido para que el bebé naciera. María tuvo a su bebé esa noche, en ese lugar sucio, en medio del ruido de animales y el silencio de la noche. Cuando nació, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había dicho a María cuando le anunció que tendrían este bebé. María tomó al niño y lo acostó en un pesebre. Jesús, el Salvador del mundo, había llegado tal y como Dios lo había prometido. Cerca de donde nació Jesús, habían unos pastores cuidando su rebaño de ovejas. Todo estaba en calma y oscuro. Solo unas pocas estrellas brillaban en el cielo cuando de repente un ángel se les apareció. Todo el lugar resplandecía por la gloria de Dios y todos ellos tuvieron miedo.
El ángel les dijo que no tuvieran miedo. Les dijo que él estaba ahí para darle la mejor de las noticias, que ese día, en la ciudad de David, había nacido el Salvador, Cristo el Señor, que fueran a verlo y como señal iban a encontrar al bebé acostado en un pesebre. Al instante aparecieron en el cielo miles de ángeles cantando y alabando a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres». Cuando terminaron de cantar, desaparecieron y los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos rápido, vamos a conocer a este bebé y ver la maravillosa obra que Dios ha hecho». Ellos se apresuraron y llegaron al establo y encontraron a José y a María junto al bebé, que estaba acostado en el pesebre envuelto en pañales. Los pastores les contaron a María y a José cómo se habían enterado y todo lo que pasó con los ángeles. Todos estaban muy asombrados y María guardaba en su corazón todas estas cosas. Jesús crecía en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres, en la ciudad de Nazaret junto a sus padres José y María. Cuando cumplió 12 años, sus padres lo llevaron a la celebración de la Pascua. Era una celebración donde las personas de todo el país se juntaban en la ciudad. Habían muchas personas y luego de la celebración, María y José se unieron a otros en su viaje de regreso a casa. Ellos pensaban que Jesús estaba con los demás familiares. Cuando llegó la noche y era hora de acampar, María y José estaban buscando a Jesús, pero no podían encontrarlo en ningún lugar. Entonces comenzaron a preguntarle a todos, pero nadie sabía dónde estaba Jesús. María y José se devolvieron y buscaban a Jesús por todo el camino y así pasaron 3 días. Ellos estaban desesperados porque no podían encontrar a su hijo. Buscaron y buscaron hasta que finalmente fueron al templo y allí encontraron a Jesús hablando con los maestros de la ley de Dios. Los maestros de la ley estaban muy asombrados con las preguntas que hacía Jesús y también con las respuestas que él les daba cuando ellos le preguntaban algo. Cuando sus padres llegaron y lo encontraron, le llamaron la atención y le preguntaron por qué había hecho eso de quedarse en ese lugar sin que ellos lo supieran. Jesús, con mucho respeto, le contestó a sus padres: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que es necesario que esté en la casa de Dios?». Sus padres no entendían lo que él les decía. Jesús regresó a Nazaret con sus padres y era un niño muy obediente. Y Jesús crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y los hombres. Pasado un tiempo de estas cosas, y cuando ya Jesús era un hombre, fue al río Jordán, donde se encontraba Juan, el hijo de Elizabeth y Zacarías. Juan estaba predicándoles a todos sobre Dios y diciéndoles que se arrepientan de sus pecados. Y todos los que creían en el mensaje se bautizaban en el río con Juan. Jesús se acercó para ser bautizado por él. Cuando Juan lo vio, supo que era Jesús, el Hijo de Dios, y por un momento no quiso bautizar a Jesús, sino que Jesús lo bautizara a él. Pero Jesús le dijo que cumplieran lo que Dios había preparado para los dos. Y entonces Juan bautizó a Jesús. Al salir del agua, una paloma blanca se posó sobre la cabeza de Jesús. Este era el Espíritu Santo, y se oyó una gran voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en él me siento complacido». Luego Jesús fue llevado al desierto durante 40 días. Y durante este tiempo, él no comió ni bebió nada, por lo que se le apareció Satanás
para probarlo de diferentes maneras, diciendo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está que no vive solo de pan la gente, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús les respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, Satanás lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo Satanás, si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces Satanás se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Jesús comenzó a predicarle a las multitudes sobre Dios. Todos estaban maravillados con sus palabras y con los milagros que hacía. Sí, Jesús tenía poder porque Jesús era Dios. No había nada que Él no pudiera hacer. Él sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y expulsaba a los demonios. Hacía que el viento y las olas le obedecieran y con solo una palabra los hacía callar. ¿Quieres que te cuente algunas cosas que Jesús hizo? Sí, aquí vamos. Un día, Jesús y sus discípulos estaban invitados a una gran boda. Sí, a una gran celebración. En esta boda estaba la novia, el novio, muchísimos invitados. Había mucha comida y mucha bebida para compartir juntos. Estaban felices, cantaban, hablaban, compartían, pasando un excelente tiempo durante esa boda. Pero de repente pasó algo. Se acabó el vino. Ya no había más vino para compartir. Así que la madre de Jesús se acercó a él y le dijo: Jesús, se ha acabado el vino. Y Jesús le respondió: Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Aún no ha llegado mi tiempo. Y ella le dijo a los sirvientes: Rápido, rápido, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús les dijo a los sirvientes: Traigan 6 tinajas. Y ellos la llevaron delante de Jesús. Y Él les dijo: Llénenlas de agua. Y ellos así hicieron, aunque no entendían bien qué Jesús estaba haciendo. Llenaron las tinajas con agua. Y Jesús les dijo otra vez: Saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Hicieron justo eso. Sacaron un poco, aún sin entender qué estaba pasando en ese momento, y la llevaron al maestro de ceremonias. Este tomó un poco de esa bebida y le dijo al novio: Estoy sorprendido. Siempre en todas las bodas consumen primero el mejor vino y sirven el peor al final. Pero ustedes han guardado el mejor de todos los vinos que he probado para brindarlo al final a sus invitados. Es una excelente idea esa que han tomado. Y los sirvientes, sorprendidos, no sabían qué había pasado. No sabían qué había hecho este señor. No conocían a Jesús y se preguntaban entre ellos: ¿Quién es este que pudo hacer esto? ¿Cómo es posible esto que ha pasado? Aún los discípulos de Jesús no entendían qué estaba pasando.
también estaban sorprendidos. Ellos aún no comprendían que Él era Dios. Más adelante, un día en el que Jesús les hablaba y enseñaba sobre Dios a una gran multitud de personas, se retiró en una barca para descansar. Pero muchas personas escucharon que Él se había retirado a ese otro lugar, por lo que allí llegaron y le encontraron. Y Jesús, al ver esa gran cantidad de personas, tuvo compasión de ellos, ya que les veía como ovejitas que no tenían pastor, es decir, que no tenía quien cuidara de ellas. Por lo que también les enseñó a ellos y estuvo con ellos. Luego de un tiempo, los discípulos le dijeron que despidiera a todas esas personas, porque ya era hora de comer. Pero Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Y ellos respondieron que solo tenían 5 panes y 2 peces que traía un niño consigo. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y oró al Señor para que los bendijera. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los repartieron entre todas las personas que ahí estaban, y todos comieron. Después, los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró aquel día. Unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Otro día Jesús estaba con una multitud de personas. Luego de alimentarlos a través de un milagro, les dijo a sus discípulos que se subieran a un barco y que fueran primero que Él hasta la otra orilla, mientras Él se quedaba y despedía a todas esas personas que le habían seguido. Cuando Jesús despidió a la multitud, Él aprovechó ese momento que estaba solo, que ya todos se habían ido a su casa, y los discípulos iban en un barco hacia el otro lado de la orilla. Él subió a un monte para orar solo. A Jesús le gustaba pasar tiempo en oración. A Él le encantaba conversar con Dios y pedirle dirección. Duró mucho tiempo orando, incluso se hizo de noche. Ya el barco en el que iban los discípulos estaba muy lejos de la tierra y estaba siendo golpeado por las olas. El viento en una dirección contraria y las olas eran muy fuertes. Ya era tarde en la noche. La Biblia dice que era la 4ª vigilia, es decir, como las 3 de la mañana. En ese intervalo de tiempo no había luces y no se podía ver con claridad. Solo se escuchaba el viento fuerte y se sentía cómo las olas golpeaban el barco en medio de esa tormenta. Jesús vino donde ellos estaban, caminando sobre el mar. Cuando los discípulos vieron esa figura caminando en el mar, se asustaron y empezaron a gritar: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Auxilio! ¡Un fantasma! Ellos no podían imaginarse otra cosa, pero enseguida Jesús les habló y les dijo: confíen, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Pedro, que era uno de los discípulos, quería estar muy seguro de que realmente era Jesús quien estaba caminando sobre las aguas, y le dijo: Señor, si de verdad eres tú, deja que yo vaya donde tú estás, y que yo también camine sobre las aguas, igual que tú. Y Jesús le dijo: ven.
Pedro empezó a bajar del barco y se quedó mirando fijamente a Jesús. Y Pedro también empezó a caminar sobre el agua hacia donde estaba Jesús. Pero cuando Pedro vio que el viento estaba soplando con mucha fuerza y que se estaban levantando olas muy grandes, tuvo mucho miedo y empezó a hundirse y gritó muy fuerte: «Señor, Señor, sálvame, Señor». Al instante, Jesús le dio su mano y le dijo: «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Jesús fue en su auxilio y cuando subieron al barco, el viento se calmó y los que estaban dentro del barco le adoraron y decían: «Realmente tú eres el Hijo de Dios». Y ellos iban glorificando a Dios hasta que llegaron al otro lado de la orilla. Una vez más, vemos a Jesús que iba rumbo a Jerusalén. Y justo cuando pasaba entre los pueblos de Samaria y Galilea, escuchó unas voces que decían: «Maestro, Maestro, Jesús». Y Jesús, al oír estas voces, miró hacia atrás y vio que a lo lejos habían 10 hombres. Y estos 10 hombres tenían una enfermedad en la piel que se llamaba lepra. Esta enfermedad hacía que la piel tuviera una apariencia muy fea, pero era una enfermedad muy contagiosa. Por eso siempre los tenían a lo lejos, fuera de las ciudades, fuera de su familia, apartados de todas las personas, porque los demás sentían mucho temor de que esa enfermedad también los contagiara a ellos. Por eso, cuando esas personas vieron a Jesús, sintieron una gran esperanza. Cuando lo vieron, recordaron todos los milagros que habían escuchado que ya Él había hecho. Por eso le gritaban: «Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Y Jesús sintió gran compasión por ellos y les dijo: «Vayan y muéstrense al sacerdote». Y mientras iban caminando, se iban sanando. Y ellos iban y caminaban y cada momento los hacía sentir más felices. Y uno de ellos, al mirarse y ver que estaba sano, en vez de ir hacia el sacerdote, dio la vuelta y comenzó a correr hacia Jesús. Cuando llegó, se arrodilló delante de él y decía: «Alaben a Dios, gracias porque he sido sanado». Y Jesús le preguntó a ese hombre: ¿acaso no eran 10 los que estaban enfermos? ¿Acaso no fueron 10 aquellos que fueron sanados? Pero solo uno de ellos volvió para darle gracias y gloria a Dios. Jesús le dijo: «Levántate y vete, porque tu fe te ha salvado». En otra ocasión, vemos a Jesús que tenía todo un día enseñando. A él le encantaba enseñar y lo hacía a través de parábolas. Las parábolas eran pequeñas historias que Jesús utilizaba para contar grandes verdades de la palabra de Dios. Y las personas amaban escuchar esas parábolas. Les encantaba tanto que llenaban todos los lugares donde Jesús estaba mientras enseñaba. Pero luego de un largo día enseñando con estas parábolas, Jesús se sentía un poco cansado. Así que le dijo a sus discípulos que consiguieran un barco para cruzar al otro lado. Mientras iban en ese barco, Jesús sentía el ir y venir de las olas y la tranquilidad del mar. Y se durmió.
y ahí estaba descansando, cuando de repente, mientras los discípulos hablaban y conversaban de todo lo que habían visto ese día, comenzaron a caer unas gotitas de agua. Y de repente, esas gotas de agua se volvieron aún más fuertes y comenzó una lluvia aún más grande. Entonces miraban al cielo y los vientos se volvieron más agitados y las olas cubrían el barco. Era una tormenta horrible. Apareció de la nada. Era algo que no esperaban. Los vientos arrollaban el barco. Pensaban que se iban a hundir. Veían los truenos, los relámpagos. Sintieron mucho miedo. No sabían qué pasaría con ellos. Y luego vieron a Jesús que aún dormía en el barco. Y fueron donde él y le dijeron: Maestro, Maestro, ¿acaso no ves que nos estamos hundiendo? ¿No te preocupa lo que pase con nuestras vidas? Maestro, tenemos miedo, despierta. Y Jesús despertó. Y cuando lo hizo, tranquilamente vio a la tormenta y les dijo a los vientos y al mar: callen, hagan silencio, enmudezcan. Y el viento y el mar se calmaron. Ya no se sentían las olas fuertes que intentaban tumbar el barco. Todo estaba en calma. Jesús miró a sus amigos y les dijo: ¿acaso no tienen confianza? ¿Por qué temen? Y ellos decían dentro de sí, muy asombrados por lo que había pasado: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús y sus discípulos estaban en Jericó y tenían que salir de esta ciudad. Él estaba con sus discípulos y, como siempre, lo seguía una gran multitud. Cuando él salía, muchas personas se le acercaban. Unos buscaban escuchar su mensaje y otros esperaban ver algún milagro. La fama de Jesús era conocida por muchos en ese lugar. Allí había un mendigo, es decir, una de las personas que pide dinero en la calle. Este era ciego y se llamaba Bartimeo y era hijo de Timeo, y estaba sentado en la calle, quizás pidiendo dinero o comida o esperando que alguien tuviera una buena acción con él. Pero cuando él escuchó que era Jesús quien pasaba por ese lugar, comenzó a gritar y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo repetía una y otra vez, y las personas que estaban ahí le decían que hiciera silencio. Ellos no querían que interrumpiera a Jesús, o quizás le quitara ese tiempo en que ellos pudieran estar más cerca deJesús. Y le decían: ¡Silencio! ¡Cállate! ¡No molestes al maestro! Pero Bartimeo gritaba aún más fuerte: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y Jesús, al escucharlo, se detuvo y dijo: ¡llámenlo! Sí, a ese señor que me llama, tráiganlo. Fueron a buscarlo y le dijeron: Bartimeo, anímate, que Jesús te está llamando. Y él se puso muy feliz y soltó su manto. Sí, el manto que lo cubría de sol durante el día y le cubría de frío en la noche. Y se levantó de un salto. Lo llevaron donde Jesús y al llegar a él, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le contestó: Raboni, que quiere decir maestro.
yo lo que quiero es recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Pero no se fue, sino que le seguía por todo el camino. Durante todo este tiempo, Jesús ha estado enseñando amorosamente y con especial cuidado a su grupo de discípulos, que en total son 12. Tristemente, uno de ellos, el que se llama Judas Iscariote, no está contento con lo que ha visto. Y aunque él ha estado cerca de Jesús, su corazón estaba lleno de maldad y solo pensaba en cómo tener ventajas por encima de los demás. Entonces, al darse cuenta de que los sacerdotes veían con malos ojos a Jesús, se acerca a ellos sin que nadie se diera cuenta. De esta manera hicieron un plan para arrestar a Jesús. Ellos a cambio le ofrecieron pagarle a Judas 30 monedas de plata. Estaban cerca de celebrar la Pascua. En esta celebración todos se reunían a cenar una comida especial y recordar cuando Dios rescató al pueblo de Egipto. Jesús y sus discípulos prepararon un lugar especial para cenar juntos, pero llegaron a la casa y no tenían a ningún siervo para que lavara los pies de todos como era la costumbre. Así que Jesús tomó agua en un recipiente y lavó los pies de los discípulos y los secó con una toalla. Cuando estaban cenando, Jesús, quien comenzó a hablarles algo inesperado para los discípulos, les dijo: yo he esperado con mucho deseo compartir esta última cena con todos ustedes antes de que empiecen a suceder cosas muy difíciles que entristecen mi corazón y mi alma, pero es necesario que sea hecho. Jesús tomó pan y después de que dio gracias a Dios, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: esto representa mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Luego tomó una copa de vino y cuando también dio las gracias, le pasó la copa para que ellos tomen como señal de un nuevo pacto que representará el perdón de pecados para toda la humanidad, cuando se ha cumplido el plan que Dios tiene preparado más adelante. Como parte de la celebración de la Pascua, también se acostumbra a cantar alabanzas como una ofrenda de gratitud por la liberación recibida de parte de Dios. Cuando cantaron unidos, entonces se prepararon para seguir su camino hasta el Monte de los Olivos. Cuando llegan al Monte de los Olivos, Jesús se aparta de todos para orar y con profunda tristeza y angustia le dice a Dios, a su Padre: Padre, si es posible no tomar esta copa, aléjala de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús terminó de orar, llegó Judas, el traidor. Se acercaba con un grupo de hombres armados, enviados por los principales sacerdotes y otros líderes judíos. La señal para arrestar a Jesús era que solo arrestaran al que Judas besara. Así que Judas se acercó a Jesús y con un beso lo traicionó. Los hombres arrestaron a Jesús y lo llevaron delante de los líderes y las autoridades romanas. A la mañana siguiente, los líderes del pueblo van con mucha prisa donde el gobernador romano Poncio Pilato. Ellos llevan a Jesús arrestado. El gobernador, con mucha curiosidad, al tener a Jesús tan de cerca, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús fue: tú lo has dicho. Cuando el grupo de hombres que llevaron atrapado a Jesús
escucharon esa respuesta, muy alborotados, no paran de hablar mentiras, explicando que le ha dicho a todo el pueblo que Jesús se hace llamar el Rey de los judíos y que es el jefe de un grupo de rebeldes. Poncio Pilato se ve más asombrado aún al ver que Jesús se queda callado y no se defiende delante de sus acusadores. Le pregunta una vez más a Jesús: ¿no escuchas todas las acusaciones que han traído, la mala actitud y todo el desprecio que demuestran ante ti? A pesar de todos estos difíciles momentos, nuestro Señor Jesús sigue mostrando serenidad y calma. Al ver Poncio Pilato la actitud de Jesús sumiso y tranquilo, y sus enemigos alterados con muy mal humor, entonces declara con firmeza que no encuentra ningún motivo para iniciar un juicio contra Jesús. Por motivo de la celebración de la Pascua, tienen por costumbre liberar a una persona presa o acusada de algún delito. Pilato recordó que Barrabás, otro hombre que sí había sido culpable de un grave delito, estaba esperando para ser sentenciado. Así que Pilato le pregunta a la multitud: ¿cuál de estos dos presos quieren que deje libre? ¿Qué debo hacer con Jesús, que es llamado el Mesías? Enfurecidos y muy alterados, daban voces: ¡crucifícanlo! Por la insistencia de la multitud, Pilato solo pudo dar libertad a Barrabás, mientras que Jesús fue entregado para recibir el castigo de ser llevado a la cruz. Sin ninguna compasión, los soldados romanos hicieron todo lo que la multitud gritaba en contra de Jesús, burlándose y poniendo sobre sus hombros muy cansados una tabla de madera que no podía soportar porque ya había recibido fuertes castigos, así que ya casi no podía caminar. Lo obligaron a cargar con la cruz hasta llegar al lugar de la crucifixión, donde iban a ser condenados 2 ladrones también. Llegaron a las 9 de la mañana a este lugar tan horrible llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Se prepararon para colgar a Jesús en la cruz. Le quitaron la túnica que tenía. La multitud gritaba con furia y desprecio. Todo el que pasaba lo insultaba, diciendo: tú, que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si es rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo, para que podamos creer en él. Uno de los ladrones que se encontraba al lado de Jesús se unió a las burlas de la multitud y le hablaba con desprecio, preguntándole: ¿no eres tú el que se hace llamar el Mesías? ¿Cómo es posible que has hecho tantos milagros para otros y no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros de esta gran maldad? Pero Jesús seguía callado y esperando que sea completado su propósito, mientras el otro ladrón se conmueve al verle tan calmado y reconoce que verdaderamente Jesús es el Mesías prometido, y le ruega a su compañero que no siga burlándose, porque ellos sí merecen el castigo que están recibiendo. Pero Jesús es completamente inocente de todo lo que le han acusado. Este ladrón arrepentido le pide a Jesús que tenga memoria cuando pase a la presencia de Dios, a lo que Jesús le responde:
En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús miró al cielo y clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con profundo dolor dijo: Padre, en tus manos estoy poniendo mi espíritu. Estas fueron sus últimas palabras. Uno de los soldados romanos, totalmente asombrado por todo lo sucedido, alabó a Dios y dijo: Este hombre sí era el Hijo de Dios. Un hombre llamado José de Arimatea, miembro del consejo de líderes de los judíos, vino a Pilato para pedirle llevar a Jesús a darle una digna sepultura. Ante esta petición, Pilato otorga el permiso. Con mucho cuidado, rápidamente, José llevó el cuerpo envuelto sobre una sábana limpia y lo coloca dentro de una cueva, sellando la entrada con una gran piedra, muy difícil de mover. 3 días después, en la mañana del domingo, un grupo de soldados vigilaba la tumba de Jesús. De repente hubo un fuerte temblor de tierra que los asusta, y un ángel del Señor bajó del cielo y la piedra de la entrada fue removida, provocando un gran ruido. Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar. Se marcharon espantados, casi mudos, porque quedaron sumamente impresionados. Después, unas mujeres que iban a la cueva se dan cuenta que la entrada no tiene la gran piedra. Y al entrar se encontraron únicamente con el ángel, que les dijo: No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Luego váyanse rápido y díganles a sus seguidores que él ha resucitado de la muerte. Entonces las mujeres con mucha prisa corren a decirle a los discípulos la grandiosa noticia que han recibido, llenas de esperanza, porque podrán tener a Jesús nuevamente entre ellos. Todos los discípulos se reúnen en un monte y Jesús los está esperando con gran alegría para ver a sus amados discípulos. Muchos de ellos con gran gozo empiezan a adorarlo, aunque algunos de ellos permanecieron dudosos de lo que estaba pasando. Jesús está en medio de ellos y una vez más realiza otro milagro delante de sus ojos, subiendo con poder a una gran nube en el cielo para que ellos puedan escuchar con atención una nueva tarea que les va a encomendar con la autoridad que solo Jesús recibe de parte de Dios. Les ordena que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que les enseñen a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Que nunca olviden que no están solos, pues les estaba acompañando siempre, en todo momento, en todo lugar, todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta ahora, chicos, ¿cuánto hemos aprendido? Sí, estamos muy contentos. ¿Vieron qué clase tan especial hemos traído en este día? Sí, hasta ahora hemos aprendido muchísimo con nuestras tías Yamilet, con nuestra tía Sol, con nuestra tía Arlenia, con nuestra tía Rosa María, de tantas promesas, de tantos milagros que nuestro Señor Dios nos da. Pero saben que hay temporadas especiales. Por ejemplo, en diciembre. ¿Quién me dice qué hacemos en diciembre? Sí, exactamente, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y como hemos visto en la película, también ahora, en este tiempo, celebramos algo muy especial. En nuestro país
se llama Semana Santa. En otros países de Latinoamérica y en Europa también le llaman Semana Mayor. Pero ¿saben qué es lo especial que nos trae nuestro Señor en este tiempo? El mejor de los regalos, la mejor noticia. Todo lo que hemos visto hasta ahora es un regalo que se llama Evangelio. Y la palabra Evangelio significa buenas noticias. Sí, nuestro Señor nos ha traído la mejor noticia de todos los tiempos, porque nos ha traído un regalo de salvación y vida eterna para que podamos ser llamados hijos de Dios, para que podamos también ser parte del pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos recibir ese regalo. ¿Y quieren saber cómo lo podemos recibir? Lo más importante es que nadie nos lo puede quitar. Y también algo muy importante es que no hemos hecho nada para recibirlo. Todo ha sido por la misericordia de nuestro Dios. Pasa algo, chicos, que nuestro Dios, ustedes han conocido, es un Dios santo, soberano, todopoderoso, que no tiene por inocente al culpable. Y todos nosotros hemos nacido con una condición que nos separa de nuestro Dios. Él quiere que podamos compartir con Él, pero esta condición que se llama pecado nos aleja de su santidad. Y el único que podía venir para que nosotros también estemos con Él, tuvo que enviar a su Hijo Jesús, como hemos visto en la película, nuestro Señor Jesús, que tuvo una vida perfecta, que fue completamente obediente a sus padres y que hizo todo lo posible para que nosotros recibiéramos este regalo que Él nos trajo. Lo hizo con una condición, para que nosotros, por fe, cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como el Señor y Salvador en nuestro corazón y reconocemos que hemos sido desobedientes, es muy importante, tenemos que reconocer que somos desobedientes y que hemos ofendido a nuestro Dios. Si reconocemos esto, chicos, y le pedimos perdón a nuestro Señor Jesús por nuestra condición, entonces Él hace un gran intercambio. Él pone su vida perfecta, su vida de obediencia a nuestro favor, y así entonces merecemos su perdón. ¿Saben algo, chicos? Para nosotros recibir este hermoso regalo, ustedes lo quieren, solo tenemos que hacer una oración. Acompáñenme. Padre amado, Padre bueno, Padre eterno, gracias, mi Señor, por este hermoso regalo que tú nos has traído con tu Hijo amado Jesús. Reconocemos, Señor, que hemos sido desobedientes y que muchas veces te ofendimos. Reconocemos que eres santo, todopoderoso y que no podemos hacer nada para estar a tu lado. Pero por tu gran amor, enviaste a tu único Hijo para traernos salvación. Reconocemos, mi Señor, que necesitamos pedirte perdón. Perdónanos, Padre. Y ahora ayúdanos a recibir en nuestros corazones a nuestro Señor Jesús como el único Salvador de nuestras vidas. Este favor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, en los cielos hay fiesta. Sí, hay gran fiesta, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Y también algo muy importante, ahora podemos pertenecer por siempre al pueblo de Dios. Este regalo nadie nos lo puede quitar. Y ¿saben algo también muy importante? En esta semana, se han dado cuenta, no vamos a tener texto bíblico para memorizar. Lo que sí tenemos es que compartir con todos, porque las buenas noticias se comparten. Compartir que hemos recibido a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones. ¡Qué alegría! Sí, ahora, toda esta semana y todo este tiempo vamos a compartir con papi, con mami, con nuestros compañeritos de clase, con nuestras familias, con nuestros vecinos, que ahora somos hijos de Dios. Y le van a preguntar, ¿cómo que eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios porque he recibido a Jesús como Señor y Salvador en mi corazón. Así que, chicos, ya saben, a compartir las buenas noticias. Bye.